Hola, cordial saludo. Mi nombre es José Daniel Monte González. Bienvenido al curso Cálculo Diferencial. En la presente actividad se llama Ejercicio de Límites y Continuidad. De la actividad 2. Calcular los siguientes límites. Le vengo a aplicar esta. Calcular los valores de A y B para la función f de x. Tenemos que esta es la función ax elevado a la 2 más 2 y b menos 2x. Tenemos que esta es la función f de 1, y aquí lo que hicimos fue esto, lo reemplazamos aquí ax a la 2 más 2 y esto es igual a a más 2, y tenemos que límite de 5 es igual a 5, y esto lo que nos da es a más 2 igual a 5, pero necesitamos despejar a a. Lo que nos queda es que el 2 que está aquí sumando pasa a restar, entonces lo que queda es a igual a 5 menos 2, y esto es igual a 13. Tenemos que el de b, f de 4 igual a 5, f de 4 igual a 5. Ahora vamos por el punto B. Tenemos que entender que esta es la función. Entonces lo que tenemos que reemplazar los valores, b menos 2x es igual a b menos 2. Y este 4 es este 4, f de 4. Que aquí no se puso porque igual es 1. Entonces lo que hacemos es 2 por 4 es igual a 8, entonces b es igual a 8. Y el límite que es 5 que queda igual a 5, entonces lo que hacemos aquí es b menos 8 igual a 5. Y lo que hacemos aquí es sumarlo, porque este que está aquí negativo pasa a positivo y se suma y nos da 13. Y aquí en esta función, que es la función final, lo que tenemos que hacer es rentar 3, que anteriormente era a, y nos dio 3, lo colocamos aquí 3, igual 13, que en este era colocamos el número que nos dio, que fue 13. Esto es todo por hoy. Mi nombre, aquí está, Universidad Nacional de Biotecnia, sea Corozal, mi código, el tutor y el nombre del curso. Gracias.